El título de la predicación es este. ¿Qué dice ahí? Edificadores y destructores 2. ¿Edificaste más de lo que destruiste o destruiste más de lo que edificaste? Eso lo vemos delante del Señor que escudriña nuestros corazones, amén, no delante de los hombres. Y si Dios nos habla así es porque quiere que nosotros vivamos mejor, porque la carga de haber destruido y roto y perdido y abandonado cosas aflige, ¿o no? Bueno, esto es muy interesante. ¿De dónde arranca? Arranca de la vida de Caín. Caín primero destruyó la vida de su hermano y después fue errante. Porque toda persona que destruye lo que tiene queda a la deriva. Ese fue el caso de él. Queda a la deriva, ¿o no? Si rompes lo que tenés, te quedás sin eso y en muchos casos te afecta indirecta, directa o te agarra de pleno, ¿no? Cuando uno destruye, como decíamos el miércoles, por una bronca, renuncia al trabajo y destruye una oportunidad de trabajo y después está 6, 7 meses sin comer. O comiendo de la suegra, ¿no? Y en el caso de Caín fue así. El primero destruyó la vida de su hermano y después, se enojó con Dios, mató al hermano. A Dios no lo podía matar, así que fue con Abel. Y después fue errante. Y en el caso nuestro, somos errantes por herencia y destruimos. El problema de la destrucción es que no se nota. Hay una enfermedad que yo tuve en algún momento, casi Dios me salvó por milagro, que es la neumonía. La neumonía es silenciosa. Y vos no te das cuenta que tenés neumonía. Le pasa mucho a los chicos. Pero cuando te querés acordar, tenés los pulmones tomados, viene la infección y mucha gente muere de neumonía por dejadez. Porque es silenciosa. ¿O no? Nosotros somos por naturaleza, esto es doctrina, por naturaleza somos hijos de ira. ¿O no? No uno tiene ira, sino por naturaleza somos hijos de ira. Y la destrucción está en nosotros. Cuando vos te arrodillás, están en nosotros como la neumonía. Estamos tan acostumbrados a vivir destruyendo y después a vivir afligidos y angustiados por lo que perdimos, que no nos damos cuenta cuando estamos destruyendo una cosa. Le podemos llamar, yo tengo carácter, le podemos llamar personalidad, le podemos llamar de muchas maneras, pero mientras atrás tuyo queden las cosas destruidas, se rompan los vínculos, y miles de factores más, vienen los lamentos después. ¿Y por qué el hombre vive afligido? Porque vive destruyendo todo lo que tiene. Y no lo vemos. Hasta que nos convencen de pecado. Hasta que el Espíritu Santo nos visita y nos muestra que nosotros cosechamos lo que sembramos. Y en la vida del hombre, a mí si me hubieran dicho cuando yo era chico 3 o 4 cosas fundamentales. Yo, que están en el Evangelio, la verdad que hubiera vivido de otra manera. La primera, que venimos a este mundo vacíos, porque fuimos destituidos de la gloria de Dios y todo lo tenemos que aprender. Y que no era una cuestión de si yo tenía capacidad o no. Era una cuestión de aprender, porque hemos perdido todo. El hombre quedó sin ninguna virtud. Encima le quedó un corazón malo y una persona inclinada al mal, ¿no? Esto está en el Evangelio. Después si me hubieran dicho que la sabiduría hay que pedirla, porque si no la pido no la voy a tener, que no es una cuestión de que estos son sabios y estos son inútiles, lo mismo que la inteligencia, entonces no me hubiera condenado a mí mismo por no saber hacer las cosas o porque no me salgan. ¿Sí? Y si me hubieran dicho que en el mundo tendría aflicción, entonces cada vez que tuviera un problema, lo hubiera tomado de otra manera. Bueno, nada de eso me lo dijeron hasta los 23 años, los 23 tampoco me lo dijeron. Lo aprendí del Espíritu, pero eso me paró de otra forma en la vida. De otra forma muy distinta. Porque en el mundo tendré aflicción, si no pido sabiduría no la voy a tener, y sabiduría frente a la situación, ahí adelante de las cosas,
Y lo que no me dé Dios no va a estar en mí. Desde el amor, la paciencia y en fin, todo lo que me hace falta para tener buenos frutos. Así que ya me quedé sin preguntas con eso. ¿Somos destructores o edificadores? Bueno, eso solamente nos lo podrá responder el Espíritu Santo. Yo te garantizo que somos todos destructores. Por eso vivimos afligidos. Porque cuando vos destruís algo, que no te das cuenta, después viene la disciplina del Espíritu. Y vos pasás semanas y días horribles, pero algún daño hiciste. ¿Sí? Y otra de las cosas que yo noto en la sociedad moderna es que no importa el otro. A nadie le importa el otro. No importa el otro. Y esto tiene mucho que ver con no hablar, como te vengo diciendo. El que no habla es porque no le importa el otro. El que hace una imprudencia en el tránsito, por las tinieblas, ¿no? Maneja mal y hace un desastre, no le importa al otro. El que voltea a una persona a la estafa, no le importa al otro. No le importa que tiene familia, hijos. El que no es justo, no le importa al otro. Y el mundo es así, el otro no importa, como dijo Caín. Aparte, yo tengo que cuidar a mi hermano, que se cuide solo. Lamentablemente, si vos querés estar bien, el otro tiene que importarte. Porque vivís con el otro. Desde tu casa hacia afuera, como en espiral, ¿no? Vos, matrimonio, familia y demás. Y cuando el que está al lado tuyo está bien, ama a tu prójimo, vos vas a estar bien. Porque no vas a tener reclamo, no vas a tener enojo. En fin, el otro no importa. Y como el otro no importa si lo destruimos o no, es problema de él, como dijo Caín. ¿Qué me importa Abel a mí que se mate? Si fuera un adolescente de esta época, diría que se mate a Abel, hágala de él, que se cocine. Y lamentablemente el otro importa. Y la forma de hablar que muchas veces tenemos y de actuar y de ignorar las personas, bueno, hay miles de cosas que en oración Dios te va a mostrar, porque a cada uno nos pasa lo mismo, pero de distinta manera, porque no somos iguales. Entonces nos encontramos con el Evangelio, y el Evangelio es una cosa muy interesante, amén. Muy interesante para salir del espíritu de destrucción, obviamente me refiero a este aspecto, el Evangelio es todo. Ser destructores. A veces somos destructores por no participar de una cosa. Bueno, es tan grande este tema que quiero llevarlo de a poco. Hoy te quiero hablar de lo que vamos a hablar. Ser errantes. Cuando uno es errante, ha perdido su lugar. No encuentra su lugar. Acordate que el hombre sin Cristo está indefinido. No sabe lo que quiere por las tinieblas que hay en su corazón. Tiene crisis de personalidad y no se sabe definir. No se para en un lugar y dice, porque eso no le pasa a los árboles, por ejemplo. ¿Alguna vez estuviste en una plaza vos y el árbol que estaba enfrente tuyo te miró y te dijo, ¿quién soy? ¿Soy olmo? ¿Soy ciprés? ¿Acaso rosal? ¿Soy trébol? El hombre vive preguntándose quién es. Amén. Errantes. ¿Dónde arranca esto? Mirá, esto es una pincelada del origen. Job 1:6. Job 1:6. ¿Somos todos edificadores? No. Eso se aprende. ¿Somos todos destructores? Sí, eso no se aprende. Ya lo traemos. Job 1:6. Un día vinieron a presentarse, leemos en el nombre de Jesús, delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo el Señor a Satanás, Jehová, ¿de dónde vienes? ¿Y qué respondió Satanás, iglesia? De rodear la tierra y andar por ella. ¿De dónde venía? De todos lados y de ninguno. ¿Por qué? El primer errante, ¿no? Porque había abandonado su morada. Había perdido su lugar por su pecado, como dice Ezequiel. Fue destituido de su lugar, perdió su lugar y al perder su lugar perdió su función para la cual fue creado y quedó sin sentido. Y empezó a ser artífice de su propia
de su propia doctrina, de su propio concepto de las cosas. ¿De dónde vienes? De rodear la tierra y andar por ella. Acordate que es un espíritu, entonces se mueve mucho más rápido que lo que es físico. Así que el diablo, ¿de dónde venís? De dar vuelta, dijo el diablo. No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad ni porvenir. ¿No? Y le dice Dios, y se ve que no tenía mucho laburo, porque Dios le dice, ¿has visto a mi siervo Job? No, a ver, como que estaba buscando trabajo este muchacho, ¿no? A ver a quién podía usar, a quién podía destruir. Acordate que esta serie muy importante arranca de Isaías 49, 17. ¿Leemos? Isaías 49, 17. Hablándole al pueblo, a la nación de Israel, que hoy es la iglesia, dice la Escritura, tus edificadores vendrán a prisa y tus destruidores y tus asoladores saldrán de ti. Tus, adjetivo posesivo, ¿no? Hay mucho que ver esto en la gramática, pero no lo vamos a tocar. Está muy interesante gramaticalmente esta frase. ¿Dónde están los edificadores de un matrimonio? Adentro del matrimonio. ¿Y dónde están los destruidores de un matrimonio? ¿A dónde están? Por tu mamá nos separamos. Andate con tu mamá, viste que las mujeres se ponen celosas de las madres. Andate con tu mamá. ¿Qué se va a ir con la mamá? El otro no veía a la hora de irse a la casa, ¿viste? No nos conocen las mujeres a nosotros los hombres, ¿viste? La mamá es la mamá, pero tampoco está para vivir con ella, ¿viste? No, y tienen un bardo con eso ahí, bueno, porque están endemoniadas, pero es así, ¿viste? Andate con tu mamá, pero estás loca, vos. Me voy sola, ¿viste? Me dijo mi vieja. Para que me diga tu vieja, te diga, esa ropa no te la ponga, esta comida, no, esto no lo vas a comer, nada, ¿viste? Para irme a la cárcel me quedo en la alcaldía. Mirá. Pero no, hacen bardo con eso, ¿viste? Tus edificadores vendrán a prisa. En una amistad, ¿dónde están los edificadores? Adentro de la amistad. ¿Y los destruidores? No, que afuera, adentro. Ah, bueno, listo. Chao, Dios lo bendiga. No, basta. No, ustedes quieren que yo me vaya de acá. No extendiste nada, larguirucho, adentro. ¿Dónde están los destruidores de una iglesia? ¿Y los edificadores? Ayuda a mi incredulidad. Bueno, tus edificadores vendrán a prisa y tus destruidores y tus asoladores saldrán de ti. A ver, ¿por qué hay destruidores en una iglesia? Es que no es que haya gente mala o gente buena, porque en realidad todos venimos de este pecado. Y si no nos convertimos al Señor, no nos entregamos, porque el problema es la entrega, y todo no lo puedo explicar hoy, porque la entrega vamos a hablar otro día. Entonces no es que vos venís con la idea de destruir la iglesia, no, yo voy a destruir la iglesia, ¿viste? No, es que al ser uno destructor, por naturaleza, o la ira no destruye. Entonces, donde estás, ¿qué haces? Juntás, destruís. Destruís pensando que estás haciendo bien, porque es como yo la veo, pero como vos la ves, mataste a todo el mundo. Entonces, y es muy importante esto de que la iglesia, nosotros nos convirtamos y no seamos destruidores, y ahora te voy a explicar por qué. Pero antes, te quiero recordar que uno solo es el constructor en el mundo espiritual, el mundo real, que es el espiritual, ¿no? Y uno solo es el destruidor, el destructor. No hay más nada. Después vienen los ángeles caídos, los ángeles de maldad, los ángeles fieles, los que guardaron la dignidad, los hombres. ¿Cómo la vida del hombre? El hombre es un amargado porque destruye todo lo que le pasa. Y lo destruye con ese orgullo y esa soberbia de todavía tener razón. Está parado arriba de la tumba como Caín de su enemigo, o en este caso Abel, Abel no era enemigo de Caín, pero Caín sí, por envidia. Está parado arriba de las cenizas de la tumba de su enemigo, teniendo razón. Teniendo razón, como los genocidas de la historia de la humanidad, ¿no?
El único arquitecto, el único que diseña para construir es Dios. No hay más nada. O sea que si vos tenés el Espíritu Santo, y esto es muy importante para los que vienen de la religión, y acá quiero hacer una aclaración. Yo también vengo de la religión. Vengo de la religión. ¿Qué es venir de la religión? Es venir de formas de hombres, de mandamientos de hombres, de iglesias con doctrinas terrenales. ¿Se entiende? Después todos somos religiosos, todos tenemos un potencial de ser religiosos, y si no nos limpia el Espíritu Santo, nos alumbra, vamos a ser religiosos. Yo y vos. Porque la religión está en el hombre. ¿Se entiende? Entonces, ¿quién es el único constructor? Dios. Muchos dicen, yo tengo el Espíritu Santo. Pues entonces sos constructor. Mirás la vida de la persona, destruyó todo. Lo que tuvo en la mano, no tiene el Espíritu Santo, está engañada. Si nosotros, o por lo menos digamos, cuando yo estoy ungido, construyo. Cuando estoy endemoniado, destruyo. Bueno, como Pedro, ¿te acordás? Apártate de mí, Satanás. Pero no nos hagamos los ungidos cuando atrás nuestro nos hemos dejado tábano con cabeza. Entonces, en Hebreos 11:9, dice la Escritura, hablando de Abraham, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac, su hijo, y Jacob, su nieto, coherederos de la misma promesa, porque esperaban, Hebreos 11:10, la ciudad que tiene fundamentos. Y acá revela, hablando de Jerusalén celestial, uno de los atributos de Dios, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Dios es constructor, Dios edifica y el diablo destruye. ¿Sí? Y en el Evangelio de Juan, ¿quién es el único constructor que la Biblia habla? Dios. ¿Y quién es el destruidor? El destructor, el diablo. Juan 10:10, repasamos doctrina. El ladrón, porque el diablo ¿qué es? Ladrón, no viene, Juan 10:10, Evangelio, sino para hurtar, matar y destruir. ¿Para qué viene el diablo a tu vida? ¿Y para destruirte a vos nada más? Para destruirte a vos y después usarte como arma de destrucción. Es muy sutil esto, porque si vos no tenés discernimiento espiritual, no te das cuenta de las personas que tienen espíritu de destrucción hasta que tenés el problema encima. ¿No te ha pasado en la vida que alguien llegó a tu vida y destrozó todo? Destrozó todo. Llegó a tu familia y destrozó todo. Pasa. Y también lo hicimos, seguro, porque no hay hombre que no peque. ¿Quién es el único destructor? El diablo, ¿sí? Ahora esto es muy interesante porque hurtar y matar, me mostraban, son hechos puntuales. Puede haber muchos hurtos, pero hurtar está hablando de un hurto, ir y hurtar. Es una cosa que tiene principio y fin en sí misma, en acción. Matar, vos matás a una persona espiritualmente o la matás naturalmente, ¿y que la va a matar de nuevo? ¿La podés matar de nuevo? No, la matás y punto, empieza y termina ahí, en el acto. Pero destruir, no. Destruir, hay gente que dejó de estar relacionada, sin embargo, se siguen destruyendo. Destruir es abierto. Destruir empieza y no sabes dónde termina. ¿Entendés? Odios, rencores, raíces de amargura, broncas eternas. Destruir. Por ejemplo, en un tema muy grande de hoy día que afecta mucho lo que está acá, pero yo te lo digo porque te lo tengo que decir, porque soy pastor. Viste, el otro día alguien me decía, y le mentí, le digo, no me lo diga delante mío, porque soy el pastor. Viste, te tengo que decir que no. Es como ir a la comisaría y decir, vamos a robar, capaz que te dicen que sí. Pero digo, vamos a robar. Y te dice a mí, pero no, andá y robá y no me diga. O ir a un juez y decir, vamos a estafar. ¿Y el juez qué te va a decir? No estafarás. Aunque él capaz que volteó a alguien, pero a vos ¿qué te va a decir? Entonces, destruir es algo que puede durar mucho tiempo.
Por ejemplo, cuando vos no perdonás a alguien, y ese alguien necesita que vos lo perdones, vos lo seguís destruyendo. Es algo que no empieza, no es finito el acto en sí mismo, como ir y matar, voy, mato y listo. No, puede ser largo, muy largo. Se pueden destruir vidas enteras. Por ejemplo, en esto que te decía, de algo que por ahí no te va a gustar, pero lo lamento, en las separaciones. ¿Quiénes son los destruidos? ¿Cómo? Los hijos. Está bien, no se pudo, imposible, no se podía, bueno, sí, ya entiendo todo. Pero los hijos de matrimonios separados que estén acá adentro, dígame si no fueron destruidos. Levante la mano, ¿viste? Ahí tenés la víctima. Reales. Levanten así. No, levanta la mano. Levanta la mano, Ahí está, mirá, un par, Tenemos para un equipo de rugby, por lo menos para un 7 tenemos. Y bueno, siempre hay un motivo para destruir. Una excusa, una razón, de parte del orgullo, de la soberbia. Eso es así, pasa en el mundo sin Dios. Y el que se destruye a sí mismo, porque se ha perdido el temor, el respeto al cuerpo y el temor a quedar mal, a quedar físicamente atrofiado. Entonces se abusa de las drogas, se abusa del alcohol, y eso es destrucción, ¿o no? Y hay miles de factores, ¿amén? Ahora, nosotros, si no tenemos discernimiento, jamás vamos a poder darnos cuenta del espíritu de destrucción. Primero en nuestras vidas y después en nuestras acciones. Y acá quiero decir algo bien, ¿viste? Con amor, pero lo quiero decir. Lo tengo que decir. Hoy graba el espíritu, decilo, lo digo, lo voy a decir de la mejor manera. Yo vengo de la religión, como muchos de los que están acá y de los que oyen allá, que nos ven por YouTube. Saludamos a los hermanos. Y nos costó mucho dejar la iglesia del hombre y conocer a Jesús y avanzar en el Evangelio. Te estoy hablando de mis primeros años allá por el 90, cuando fue el cambio. Hay que tener cuidado con la gente que viene con otras doctrinas a la iglesia del Río. Con todo el amor del mundo, con todo respeto, con toda consideración. Porque hoy hay mucha falsa doctrina y mucha doctrina de demonio como está escrito. Sobre todo en iglesias como las proféticas o estas de la doctrina de la prosperidad, ¿viste? Cosas que están muy, muy apoyadas en un don nada más y totalmente deformado el resto del cuerpo. Y no es en contra de nadie ni a favor de nadie. Porque vos no te das cuenta. Hasta que dejan, como se decía en el mundo, el tendal. ¿Me entendés? Porque el que viene con otra doctrina y tiene espíritu de destrucción, ¿razona? No. ¿Se lo convence fácil de que está equivocado? No. ¿Y qué hace? Destruye. ¿Sí? Entonces nosotros, en ese sentido, tenemos que discernir y ayudar a la persona a salir de la religiosidad esa y pasar al Evangelio, donde en el Evangelio lo importante es el cuerpo, no una persona. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Viste cuando tu hijo se empieza a juntar con alguien y empieza a aparecer con cosas raras? Vos le decís, desde que estás con fulano, la verdad que vení por la banquina, No, si soy amigo de un narco nomás. O sea, ¿a vos te gusta que doctrinas extrañas al concepto familiar que vos tenés empiecen a entrar a tu casa? ¿Te gusta? Cosas raras que le llenen la cabeza a tus pibes, que dentro de 3 o 4 meses lo desconocés. ¿Te gusta eso? ¿Te gusta o no te gusta? Bueno, a Dios tampoco. Entonces uno no tiene que cuidarse de las personas porque no tenemos lucha contra carne ni sangre. Mira, yo te lo explico bien, te lo explico con amor. Si vos no lo entendés y estás en tiniebla, Dios te guarde. Pero esto es así. Porque es como la neumonía el destructor. No te das cuenta vos. Pero cuando te querés acordar, volteó 4 o 5 ya. Desvió de la senda a las almas. ¿Sí?
por creencias y doctrinas particulares, por puntos de vista, por opinión. Y de esto vamos a hablar más adelante. Pero mejor no te lo puedo decir. Te lo diría mejor con un café, unas medias lunas, pero es un lío para servir acá. Unas masas finas, te lo digo así. Es el vino nuevo, y si alguien trae vino viejo, vacía el odre, ¿sí? Se toma lo último, lo trae y se lo enllenamos, dijo el paisano. Pero tiene que ser con cosas que nos sirvan a todos. A todos. Porque la doctrina del Señor cierra en todo sentido. Dicho esto, está re bueno, me encantó. Y podríamos meter ahí, pero... Aparte, poneme una ficha, estuve re prolijo, ¿o no? ¿Sí? ¿Me querés regalar algo también? Ahora bien, hay una cosa muy importante que vos tenés. La iglesia es un misterio. Yo soy un apasionado de la iglesia, como te decía el otro día, de la eclesiología, la amo. Es una cosa que me atrae, me atrapa, porque lo que Dios ha hecho en la iglesia, lo que Dios, cuando dijo sobre esta roca edificaré mi iglesia, la intención, la visión, el objetivo, el propósito de lo que Dios quiso hacer con su asamblea es algo que te fascina. Es como meterse dentro de un mundo virtual donde vos empezás a ver todas cosas maravillosas que te deslumbran. Es una belleza de punta a punta. Lo que no puedo hacer con Israel lo quiero hacer con su iglesia. Es una cosa maravillosa, es un deleite. No hay cosa para desperdiciar de lo que es la iglesia, de lo que representa, lo que es, la función que tiene, todo lo que es la iglesia, todo lo que representa desde la liturgia, su función, la iglesia como hija de la sinagoga, pero no para judaizar, esa otra doctrina que anda dando vuelta. ¿Me entendés? Bueno, en fin. La iglesia es un espacio maravilloso. Y dentro de todas esas cosas que Dios quiere hacer en el misterio de la iglesia, porque eso de la iglesia es un misterio. La unión de Cristo con el hombre es la iglesia, es un misterio. Y es un misterio porque tiene tantas cosas, contiene tantas cosas, alberga tantas ideas, tantos conceptos, tiene tantos objetivos, tantas prioridades, ¿sí? Tantas metas, cumple tantas funciones, que es imposible calificarlas con otra palabra que no sea misterio. Algo que podés ir conociendo, siempre te va a faltar, en parte conocemos, en parte profetizamos y se nos va a ir la vida y nos va a quedar grande la iglesia, nos va a quedar grande la obra de Dios. Nos va a quedar grande porque es maravilloso, es una cosa maravillosa. A mí, yo te digo, a mí me deleita. Y nosotros lo tomamos de manera vana como la del barrio, ¿viste? A mí me dejaban decir hace muchos años, la iglesia está en el barrio, pero no es del barrio, es del reino de los cielos, es una embajada, amén. Entonces la iglesia, en tantos aspectos múltiples que conforman su propósito, objetivo, objeto, razón de ser, logística, funcionamiento y liturgia, tiene una fundamental. Es un espacio. Porque cuando Jesús habló de la iglesia, la llamó asamblea. Asamblea. Que en griego es iglesia, eclesía. La asamblea es, por ejemplo, una reunión de padres. Es una asamblea del curso primero B. Esa, en particular, es una asamblea. Está la reunión de consorcio, puede haber la asamblea de una comisión directiva, puede ser un ente autártico, puede ser un colegiado, como colegio de contadores, donde solamente van los contadores, un colegio de abogados, en fin, colegio de enfermería, colegio, ¿no? Colegiados, ¿no? Yo y mi colega, donde se tratan asuntos pertinentes al ADN del espacio, o sea, donde es el colegio de enfermeros se habla de enfermería. Si es el colegio de abogados, particularidades, incidencias y demás de la práctica de la profesión, en fin. El Señor, cuando funda la iglesia, entre todo lo que quiere hacer con la iglesia, que es, como te digo, imposible de definir, de abrazar, de comprender, es
un espacio donde él iba a convocar, como se hace en cualquier asamblea, a los llamados, a los que pertenecían al llamado que Dios hace al hombre, los que pertenecían al reino de los cielos, el llamado. Por ejemplo, ¿quién va a la asamblea del consorcio, del edificio, de la esquina, de la calle X con Y? Los que viven ahí. ¿O no? ¿Va el vecino? No, porque el vecino no vive ahí. Los llamados a ser parte de esta asamblea conforman un espacio que en principio es natural, porque es una asamblea. Cuando los griegos escucharon que Jesús dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia, la tuvieron a la parte natural reclara, una asamblea. Porque en la democracia original, ¿sí?, la asamblea es para nombrar autoridad y gobernar la polis, ¿o no? Era algo que, es más, ellos la habían inventado. ¿Sí? Es como si a nosotros nos hablaran de la manzana, que ahora la podés encontrar en un museo, pero antes estábamos todos definidos por la manzana, ¿o no? Sabíamos lo que era la manzana. Entonces, esta asamblea iba a tener características particulares y iba a ser un espacio fundado sobre una roca, y al ponerse Cristo como roca de esta asamblea a la vez de ser una reunión de personas convocadas, ¿sí?, con un fin que era la salvación de su alma, esta asamblea, y acá teneme paciencia porque es tanto que no sé cómo, pero vamos, esta asamblea que iba a ser en principio física y natural porque iban a venir personas, después, en la medida que iba a ser siendo instruida por las palabras sanas de nuestro Señor Jesucristo, porque a esa asamblea se le iba a predicar, es el espacio donde Dios elige para dar su palabra, para exponer sus razones a través de la locura de la predicación, como está escrito, las razones de mi boca. Exclusivo concepto para advertir sobre los llamados, es decir, sobre los interesados, los que realmente quieren participar y quieren crecer. Porque yo te digo una cosa, no sé si has participado de muchas asambleas, no todo el mundo que está en la nómina va a la asamblea, o a la reunión de padres van todos los padres. No te escucho. Entonces, no todos los llamados van a la asamblea. Ese ya es un problema de los llamados. Ahí Dios iba a transmitir el espíritu de sus palabras, iba a formar a la gente, la iba a edificar, y esa gente natural que llegaba convocada por el llamado, porque se llama asamblea. Ahora no sé si en los diarios, pero vos antes agarrabas el diario y decía, llamado a asamblea de la mutual, ¿sí o no? Por la locura de la predicación, iba a ir Dios edificando el corazón y el espíritu de esas personas, y de los que reciban la palabra por fe y se sometan a la palabra y se sometan a su prójimo, someteos los unos a los otros, iba a empezar a aparecer el remanente, que era el cuerpo de Cristo, el cuerpo espiritual que sale de la asamblea, de los que no dejan caer la palabra en tierra. No del simple oyente, ¿estás acá? Sino del que viene con interés. Dice, ¿qué dijo Dios? A ver, yo estoy en un lugar donde habla Dios. Sí. Ah, bueno, entonces no hay más nada. No. Y eso es uno de los grandes valores de la asamblea. Que nosotros, porque estamos contaminados, la menospreciemos como hacemos con todo, por ser hombres caídos, amargados seriales, no tiene nada que ver con la intención de Dios. Es como los pactos. Dios hace un pacto con el hombre, lo de Dios es serio. Si el hombre no es serio con el pacto, es problema del que no aprovechó, del que dejó caer la palabra en tierra. Ese espacio que por la locura de la predicación se salvan las almas de los hombres, cuando los predicadores por el Espíritu Santo exponen la palabra, ¿sí?, expresan la palabra implantada, o como dice el salmista, cosas que vos te metés en eso y no
te cansás de viajar en ideas, la exposición de tus palabras alumbra. No quiero más nada. Hay cosas que parecen muy chicas en la Biblia, pero cuando vos entrás, te perdés como si estuvieras viajando por el espacio interestelar. ¿Hasta dónde te puede llevar una palabra de Dios que te va a durar toda la vida? Una luz, una palabra vertida en un idioma original donde vos podés interpretar el valor de la palabra, como codificándola sabiendo lo que significa. Después entra en tu espíritu, se hace luz, te acompaña toda la vida. Porque si hay algo que no se vuelve, es de la luz. Porque el que ya fue iluminado sabe, y pecado es... Bueno, este espacio, menospreciado por los hombres y obviamente por el diablo, porque el diablo ¿qué quiere? ¿Que la iglesia sea lo que tiene que ser? No, quiere que la congregación de los santos, la asamblea, convocada, como dice el profeta, convocada asamblea, la asamblea sea menospreciada y vos la veas como, voy al culto. Oh. Bueno, entonces ese día no te vas a llevar nada. Porque esta asamblea, la fundada sobre la roca, va a ser un edificio. Pero ese edificio se va a levantar en los que oigan con fe y se sometan a la palabra. ¿Sí? Dentro de este espacio, este espacio lo podemos ver de miles de maneras, pero es muy importante el espacio, que vos lo veas como un espacio, un lugar. ¿Sí? Nosotros para jugar al fútbol necesitamos un espacio, una cancha, un lugar, un club. ¿Sí? Ahí en esa cancha de fútbol yo no puedo hacer un torneo de ajedrez, necesito otro espacio. ¿Sí o no? Para desarrollar un jardín de infantes necesito un espacio acorde, diseñado para niños, maestros, un funcionario de lo que es un jardín, que no es lo mismo que una universidad, ¿no es cierto? Y así. Es un espacio de construcción. Entre las miles de millones de formas de verlo que te puedo garantizar que son maravillosas todas, es un espacio de edificación. Y ayer me daban que en realidad, si el mundo está bajo el maligno, ¿está? Entonces el mundo es un espacio de... No te escucho. ¿De qué? Entonces Dios, en medio del mundo gélido, frío, apático, amargo, con el espíritu de Caín, levanta un espacio donde se va a poder edificar, donde se va a poder construir. ¿Qué? Las personas, pero se las va a poder construir como en ningún otro espacio del mundo se las puede construir. Porque lugares donde se edifican las personas, por ejemplo en cuanto a la ciencia, hay muchas. Yo una vez estuve en Italia, creo que fue en Florencia, hay una no, en Florencia no fue, en Bolonia, hay una universidad, un primo mío decía, esta universidad tiene 1000 años. O decía, bueno, listo, 1000 años. Y ahí se ha formado mucha gente. Y en cuanto a la ciencia y al conocimiento, pero no cuanto al alma y al espíritu. Y así hay miles de espacios. Pero en la iglesia se trabaja el cuerpo, el alma y el espíritu. Y se puede, como dice la Biblia, preparar un hombre enteramente. Mirá lo que estamos hablando. Por eso hace unos días hablamos que el evangelio no es para superficiales. Enteramente preparados para toda buena obra. Enteramente preparados. Cuando vos querés que predicar la palabra, tenés que saber de historia, de filosofía, tenés que saber millones de cosas para poder expresar un versículo. Todas cosas satélites, naturales, conocimiento, más revelación, sabiduría espiritual. Y después la oportunidad de poder expresarlo en palabras espirituales, no para construir el intelecto del que oye, sino para edificar una nueva criatura en Cristo Jesús, un templo no hecho de manos para morada de Dios en el Espíritu. Es algo increíble, imposible de comprender.
en una sola palabra, resumir, es un espacio de edificación. Es el único lugar donde no solamente se edifica, sino que se un proceso muy importante de la edificación, que es la restauración. Porque la restauración es parte de la construcción, parte de la edificación. Y se restaura, por ejemplo, un viejo edificio. Acá se quiere restaurar la casa Peuser, ahí está mi prima con esa comisión, se quiere restaurar la casa Peuser, donde nosotros íbamos a jugar al fútbol, el estadio, el museo. Brillamos ahí en alguna época. ¿Cuánto iban a jugar al museo acá? Bueno, los más jóvenes. Y restaurar. En la iglesia se restaura el hombre caído. Se restaura la autoestima a tu prójimo como a ti mismo, pero no llegando a ser egoísmo. Se restaura el corazón de piedra y se transforma en un corazón de carne. Los hijos vuelven a los padres y los padres vuelven a los hijos. Se amplía la mente de las personas, todo por la locura de la predicación, y personas cerradas, adustas, egoístas. Hasta te diría una palabra que a mí no me gusta porque no sé si existe, pero me encanta porque es como idiota, ¿viste? Ensimismadas. Donde se cree en el ombligo del mundo, ¿me entendés? El ombligo de Adán. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no tenía ombligo. Tengo una foto de bueno. Y en ese espacio se produce este proceso de restauración. Pero no solamente se construye restaurando porque se restaura lo que ya había sido edificado y se deterioró, sino que en ese espacio de la iglesia, a través de la obra del Espíritu Santo, porque es el único lugar donde Dios se va a derramar, en su espacio, que a la vez es una embajada, porque es el reino de los cielos en medio de este mundo. Es el lugar donde se invoca el nombre de Cristo, donde 2 o 3 estén en mi nombre, reunidos, asamblea, yo estaré en medio de ellos. Haciendo obras que ninguna maquinaria ni ninguna terapia del mundo puede hacer, como cambiar el corazón del hombre. Pero para eso hay que ir a la obra. Y congregarse es venir a la obra. Por eso te perdés. La iglesia es algo tan grande. Ese concepto por ahí se puede resumir en una frase. Pero lo que Dios hace en la iglesia, con los niños, con los mayores, en fin, es el único lugar donde Dios se compromete a edificar. ¿Sí? Al mundo actual le faltan espacios de edificación. ¿Sí? Le faltan espacios donde haya edificadores, formadores, educadores, maestros, integrales, ancianos experimentados. Y le sobran espacios donde hay destruidores, asoladores de esta sociedad. Esto lo tenemos de sobra. No quise poner para ser dulce porque me parecía demasiado burdo. Empezando por el hogar. Nosotros lo que más destruimos es nuestra casa. En Isaías 49:14, esta voz de Isaías puede ser la voz de cualquier hijo, o pudo haber sido la nuestra cuando éramos más jóvenes, o puede ser la voz de cualquier adolescente que está acá adentro hoy, o escucha la predicación. Ahora vamos a volver al tema de la iglesia. ¿Estás acá? ¿Venís? ¿Te gozás? En Isaías 49:14, nosotros leímos el 17, tus edificadores y tus destructores, ¿te acordás? En 49:14, ¿lo tenés? Se levanta la voz de alguien que se siente abandonado. Dice, Sión dijo, me dejó Jehová. ¿Qué dijo Sión? ¿Y qué más dijo? ¿Y por qué decía Sión esto? Sión decía esto. El pueblo de Israel decía esto porque sus padres los habían abandonado.
Porque sus padres no los habían educado y no habían seguido sus procesos. Entonces, cuando vos te criás en un hogar donde no te registran y solamente te imponen cosas, no te forman, vos te sentís solo. Porque el espíritu de soledad que la mayoría de nosotros traemos, ¿sabés de dónde lo traemos? ¿De dónde? ¿Cómo? No te escucho. ¿De la casa? Padres que no hablan con los hijos, que no corrigen. A Pedro le gusta que los corrijan, ¿viste? Padres que no vierten conceptos, que no dialogan. Padres mudos, que lo único que saben hacer es estallar en ira cuando los pibes se mandan una macana, pero nada más, no hay formación. La soledad nace en la casa. ¿Me entendés? Esta gente que decía, se olvidó Jehová de mí, Dios le dice en el versículo 15, ¿por qué pensaban así? Le dice, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Y aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. O sea, conmigo, le dice el Señor, no te va a pasar lo que te pasó en tu casa. Esto está antes de tus edificadores y tus destruidores. ¿Y el que tiene oído para oír? Y si querés entender esto, acordate de tu pecado, te lo vas a entender enseguida. Porque es así. Porque el pecado es soledad, la falta de formación, la falta de diálogo, la madre ausente, el padre ausente, por miles de razones, motivos laborales, porque el padre está endemoniado. La madre que no resuelve sus problemas y le dice a la hija, yo no tengo problemas, yo no tengo problemas. Sí, mamá, pero vos tenés 90 años. Sí, ya tus problemas están vencidos. Ahora escúchame a mí. Bueno, eso nos pasa por hombres caídos. Y no es que hay acá hogares malos, ¿viste? Delincuentes que no formaron los hijos. Todos pasamos por esto. Sin Cristo. ¿O no? ¿Sí? Al mundo actual le faltan espacios. Ese espacio, la idea de Dios, vigente porque el Señor no cambia. Es que en su asamblea haya un ámbito, y mirá esto, que haya un ámbito entre los hijos de los hombres donde Él pueda formar, edificar personas, porque Él es edificador, constructor. Pueda construir caracteres, pueda construir visiones, pueda construir personalidades, restaurar, ¿sí? Donde te vas a equivocar, pero te van a levantar, siempre va a haber esperanza. Un lugar donde van a formar tu ministerio, te van a dar tu don, y donde va a haber provisión, donde Dios va a mandar todos sus obreros. Es decir, va a mandar al Espíritu Santo, ya lo mandó, ya lo envió, y el Espíritu Santo va a repartir todos sus dones y sus talentos en un ámbito donde solamente Dios piensa en edificar. Y a través de esos obreros, que van a ser los que reciban los dones y de la experiencia del trato, no solamente de la capacidad del don, porque el don es una capacitación, pero extraña al corazón del hombre, sino con la formación del espíritu de ese corazón, como ir llevando el corazón cada vez más parejo al don. ¿Te acordás de esa predicación? Ahí, en ese lugar, Dios va a venir y va a transformar obreros, va a bajar las herramientas, pero no las herramientas que dicen los pentecostales, las herramientas reales, donde entre todos vamos a construir una nueva criatura. Es maravilloso, con todo lo que eso representa. Una nueva criatura con un nuevo corazón. La famosa ciudad de refugio de Moisés. Efraín era una ciudad de refugio. La famosa ciudad de refugio, donde podía llegar el que había asesinado, el ladrón, el que venía escapando de la justicia. Un lugar, esto sí que la iglesia es una tierra de oportunidades. Por supuesto que te la tienen que revelar. La tienen que revelar. Y tenés que participar, ¿no? Tenés que meterte. Dios le dice, aunque la mujer se olvide de ti, como pasa, ¿sí? Mucho hoy en el mundo, yo no. Yo nunca me olvidaré de ti. Así que no me compares a mí. Y esto pasa mucho en las ministraciones, que nos parece que Dios es como fueron nuestros padres. Dios no me considera. No. Que a vos no te hayan registrado no tiene nada que ver con Dios. Por eso Dios le dice acá, puede ser que la mujer, tu madre, te haya hecho esto, que quiere decir
la que tendría que haberte cuidado. Imagínate el resto. Hermanos, tíos, parientes. Si nosotros salimos indefinidos de nuestro hogar, somos latinos, tenemos menos definición que una batata. Somos un flan, no tenemos idea. No podemos 2 días seguidos mantener una convicción. Este espacio que Dios fundó y donde manda a sus llamados a edificar es su iglesia. En medio de un mundo, me dejaron escribir, repito, que solo conoce destrucción y asolamiento, porque Isaías dice destructores y gente que llega a vos y te deja sin nada. Puede ser relaciones sentimentales. Amén. Jesús dijo, sobre esta roca, que era Él, te está hablando de un edificio, es impresionante el Nuevo Testamento como habla de construir. Él decía, vos sos Pedro, piedra, y sobre esta roca que era la piedra del ángulo, edificaré mi iglesia. Ahí va, quiere decirte, ahí va a llegar, lo que te resumo, ahí va a llegar la gente, y por medio de los obreros, que es el derramar de los dones y talentos, vamos informando una nueva criatura para gloria de Dios. En el único espacio donde se puede hacer esto, en la iglesia de Jesucristo. Siempre, por eso hay que cuidar la doctrina. ¿Se entiende? Cuando la iglesia se desvirtúa y empieza a practicar doctrinas espurias, entonces la gente no se forma. Pero eso es responsabilidad de cada uno que pone un cartel afuera, ya ni le ponen iglesia, eso está bueno, ¿viste? Le ponen centro cristiano, está bueno, porque por lo menos ya sabemos que no es una iglesia. Porque la iglesia es otra cosa. Y nosotros podríamos hacer 10.000 cosas, pero estamos mandados a edificar una iglesia, entonces tenemos que hacer una. Todo lo que converja a edificar una iglesia, con lo que conlleva. Sobre todo, estableciendo bien la doctrina, que son los valores conceptuales. O sea, el concepto que Dios tiene de esto, de este espacio, tiene que ser purito en nuestra cabeza, bien purito, sin ninguna tiniebla, no sea cosa que el día del juicio hayamos edificado paja, heno, hojarasca. Pero si el concepto sale purito a través de la oración, es purificada la palabra, y nosotros no nos vamos de doctrina, y te vuelvo a repetir la palabra concepto, conceptualizamos bien la idea que Dios tenía en este espacio, entonces vamos a encontrarnos que cuando venga el fuego edificamos oro, piedras preciosas, porque el fuego la probará. Amén. ¿Venís? Mirá, ¿te acordás de Mateo 16:15? Jesús 16:18 dijo, yo te digo que tú eres Pedro, te lo leo nada más, y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amén. Pero para eso nosotros tenemos que convertirnos, y lo quiero decir de nuevo, tenemos que convertirnos humillado delante de la palabra de Dios, de destructores a edificadores. ¿Se entiende? En Efesios 2:19, entonces es un espacio de edificación, el único lugar donde Dios se compromete a levantar este edificio. En Efesios 2:19 dice la Escritura, así que ya los que estamos en la asamblea, ¿venís? No sois extranjeros, extraños. ¿Y el extranjero no es errante? Pregunto, ¿qué le dijeron a Caín? ¿Errante? No te oigo. ¿Errante? No sois extranjeros ni advenedizos. ¿Viste qué feo que es ser allegado? Yo vi el cumpleaños de mi mamá, ¿querés venir? Más perdido. Es como ir a velorio ajeno. ¿Viste? Perdido como en velorio ajeno, no. Ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, hablando de la Jerusalén celestial, y miembros, otro de los valores y de las categorías que te da la asamblea. Venir al espacio que Dios creó, oír la palabra, ponerle fe a esa palabra, creerla, pasás a ser miembro de poca cosa.
Edificados, ahí empieza la palabra edificar, construir. Edificados sobre el fundamento de algo que viene ya de mucho, ¿no? De los apóstoles y profetas. Siempre hablando de una construcción, te dice, siendo la principal piedra del ángulo, la principal base, la base, Jesucristo mismo. Amén. Porque Israel hablaba de Moisés, y esto es muy importante. ¿Israel a quién se refería continuamente? Pero acá te dicen, no, las cosas cambiaron. Jesucristo mismo, el Hijo de Dios, está en el tema acá. Entonces no es la palabra de Moisés, es la palabra de Jesús. Y ahí otro abismo donde te metes y te perdés. Porque no es lo mismo el verbo que un siervo. ¿Se entiende? Siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, que no empezó hoy, y dice, bien coordinado, si hay algo que vos tenés que tener si querés construir, es coordinación. Entre la visión, el proyecto, los proveedores, los materiales de los que te proveen, los proveedores, la logística, la mano de obra, el objetivo, la explicación, tenés que hablar. Porque vos tenés que hablarle al tipo de lo que querés hacer. Porque si vos no hablás, el otro no sabe. Vos no podés agarrar a un albañil y decir, se va a casa. ¿Qué? Casa. ¿Cómo? Casa. Casa acá. Parecés chino, ¿viste? Recién llegado. Casa. ¿Y cómo la quiere? Casa. Techo, con techo. Pero le hacemos casa. ¿Vos sos albañil? Ah, por lo menos me habló, sí. Casa. ¿Cuánto te lleva hacer algo bien y con detalle? Tenés que usarla sin hueso, no te queda otra. Tenés que expresarte, explicar, hablar, decir qué querés. Yo le digo el otro día le decía a uno de mis hijos, es fácil si vos lo querés entender como quieras, andá a un kiosco, parate enfrente del mostrador y no digas nada. Pero andá con la esperanza de que te den lo que querés llevar. Andá a un kiosco. Vos querés comprar un alfajor. Oh, qué importante en tu vida. Tu vida de gordura será. Y vas y te parás. Y el kiosquero te dice, sí. 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 Decime, ¿qué necesitas? ¿Qué te llevas? Flaco, correte, por favor. Sí, decime, ¿qué necesitas? Que pase el próximo, le dejo mi lugar, ¿no? Siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien, o sea, la iglesia hay que trabajarla, hay que ensamblarla, hay que ordenarla, hay que llegar a acuerdos, frente a un sistema, que el sistema es la doctrina, no hay un sistema, eso es religión, un método. Yo me cuidé mucho de poner estas palabras, pero son así. Hay un sistema que Dios estableció para la iglesia y un método para hacer las cosas, una manera predeterminada. Porque no es lo mismo, como te dije el otro día, construir un garage que construir un hospital. ¿Se entiende? Tenés que coordinar, hablar con uno, con otro, juntar las fuerzas y ponerlas frente a un objetivo. Dice, va creciendo. Si está bien coordinado, ¿qué le va a pasar? Para hacer un templo santo al Señor, o sea que no era un hospital, no era una casa, no era un cobertizo, no era, dirían los americanos, no era un garage, era un templo, como el que hizo Salomón, en quien vosotros también sois juntamente de nuevo, ¿qué? Edificados, juntamente los que estamos, somos edificados con los que vienen. Porque mientras vos ministrás y participás de la vida del que llega, vos crecés. Y si bien sos una herramienta, sacate el chip pentecostal, si bien sos una herramienta,
Porque esto la religión tiene esto, agarra una palabra y no la puede nombrar más, ¿viste? Si bien sos una herramienta para edificar a otro, con la experiencia y el trato de la experiencia de la convivencia del que viene, vos creces. ¿O no? Y te seguís edificando. Juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Porque no es un templo para llenar de ídolos. Y eso pasa en la iglesia nada más. Porque en el mundo sabemos quién habita en la ciudad, en el espacio de destrucción. ¿Quién? Y como dijo Pablo en Romanos, no lo busques, 9, el mayor no se servirá del menor. ¿Qué hará? Servirá al menor. Mira, en Efesios, de nuevo, como te decía, que es el lugar donde Dios derrama su espíritu para capacitar a las personas, para poder administrar, en realidad sería así. Es el espacio donde Dios derrama su espíritu para capacitar el corazón de las personas para poder administrar el don que recibieron. Porque el don es gestión del espíritu, ¿se entiende? Pero vos tenés que poder administrarlo, lo que te dije antes en otra frase. ¿Estás? Talentos y dones. En Efesios 4:11, eso pasa todo en la iglesia. Y él mismo dice, constituyó a unos apóstoles, ministerios, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros, ¿cuál era el fin? Perfeccionar a los santos. Y aparece de nuevo la palabra construir, edificar, pero en términos de obra. Para la obra del ministerio de todo el cuerpo, ¿se entiende? ¿Por qué de todo el cuerpo? Porque va a ser del ministerio para la edificación o la destrucción del cuerpo de Cristo. Ese es uno. Si te estás preguntando para qué te llamaron, anotá. ¿Se entiende? ¿Hasta cuándo? Hasta que todos lleguemos. Todo esto pasa en la iglesia, por eso te digo que la iglesia es un misterio. A la unidad. ¿Hay algún lugar donde se puede tener unidad? Sí, en la iglesia. ¿Por qué? Porque nos unimos en Cristo. Porque creemos una sola palabra. Porque nos liberamos y nos sacamos las tinieblas de adentro y vemos las cosas como hay que verlas. No como cada uno la quiere ver. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Sabes lo que es? Lo que tiene que trabajar Dios para edificar unidad de visión, de espíritu, para ponernos todos, coordinarnos, para ponernos en un mismo espíritu, para ir por una sola cosa, que es la salvación de las almas, con lo bonito que somos nosotros y lo fáciles que somos. ¿Sí? Tiempo, mucho tiempo. ¿Estamos? A la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, que por medio del conocimiento veamos al mismo Hijo, no 2 hijos, 3 hijos, 4 hijos, como el solo Jesús, pare de sufrir, la prosperidad. ¿Sí? ¿Entendés? Al Hijo de Dios, a un varón perfecto, que no vamos a ser nosotros los perfectos, sino el perfecto es Jesucristo, a la medida, y otra vez la construcción, de la estatura. Algo que crece. Cuando te habla de estatura, ¿qué hubo? Y hubo crecimiento porque hubo una edificación. De la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, y acá aparece la doctrina. Y todo esto pertenece a la iglesia. Y no te da el tiempo de poder profundizar en cada cosa. Niños fluctuantes llevados por donde quiera el viento, porque es un apócope. Apócope significa apocopar, apócope significa cortar sílabas en una palabra, ¿sí? Por ejemplo, acá dice doquiera es donde quiera. De todo viento de doctrina, porque la predicación es fundamental en la doctrina. ¿Se entiende? Por estratagema, artimaña, acá están los destructores, de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Sí? Y modifican la doctrina para formar otra criatura que no es la que Dios quiere. Es ese hijo que llega a tu casa y vos le decís, pero ¿quién te metió esto en la cabeza vos? ¿Con quién te estás juntando para pensar así como nunca pensamos nosotros? ¿Estás?
sino que siguiendo la verdad, y acá te quiero decir, ¿en qué? Y acá te quiero decir esto, nadie va a ser más alto, nadie va a tener más estatura en Cristo que la medida de amor de Dios que tenga en su corazón. Porque el crecimiento es eso, vos crecés en amor, crecés en Cristo. Que tampoco es fácil para nosotros el amor, ¿eh? Porque ¿cuánto le cuesta a Dios ablandarnos y predisponernos en favor del prójimo? Solamente en este espacio, en la iglesia. Una obra tremenda del Espíritu. Siguiendo la verdad, ¿en qué? En amor. ¿Amén? Crezcamos. Porque si no hay amor, si está la verdad sola, sin amor, no hay crecimiento. Todo esto pasa en la iglesia. En todo aquel que es la cabeza, crezcamos en Cristo. Esto es Cristo. De quien, y ahora te habla del cuerpo. Y algo parecido a coordinado, ¿te acordás que decía bien coordinado? Ahora te va a decir bien concertado. Concertar es llegar a acuerdos. Somos distintos, diversidad de ministerios, diversidad de dones, pero llegamos a un acuerdo con el mismo fin. Y otra vez, algo que te mete en otro mundo donde te vas a perder de la cantidad de cosas que hay. ¿Amén? Te habló del amor. Dice, de quien todo el cuerpo bien, porque este cuerpo es persona y entre sí por todas las coyunturas que se ayudan, o sea que no hay destrucción acá. Porque si se ayudan, no se destruyen, no se ponen obstáculos. Según la actividad propia, recibe su crecimiento particular, su crecimiento, el que le corresponde, para ir, de nuevo, edificándose en lo más importante del Evangelio, que es amor a Dios y amor al prójimo. Todo eso pasa en la iglesia. La iglesia es ese espacio. Amén. Como dice Amós, andarán dos juntos si no están de acuerdo. Bueno, y acá te cuento dos cosas más para terminar, porque si no va a ser mucho. Y esto es demasiado lo que me vienen dando y yo estoy feliz. Yo estoy feliz. Me imagino que vos también. Entonces, tiene lugar el destruidor. Por eso dice, tus asoladores y destructores van a huir. Sea por liberación o por personas que no se quieren someter a la palabra. Porque a mí me encanta cuando dicen, uy, hay muchos hermanos que no se congregan. Amén. ¿Pero por qué? Porque no se quisieron someter a la palabra. Si vos le servís la leche al gato y la tira, no lloré la leche derramada, que no coma. Porque acá pasan dos o tres cosas. Muchos vienen sin querer someterse, aprenden la palabra y después se hacen ver en otro lado. ¿O no? Y van a otro lado y le dicen, che, porque te lo cuento. Y dicen, ¿cómo sabés vos? Pero conocimiento que se transformó en vanidad para espíritu de destrucción, ¿me entendés? Y por otro lado, si vos realmente querés edificar el cuerpo de Cristo, te vas a someter. Son personas que no se quieren someter. Quieren la palabra, quieren el conocimiento, pero no se quieren someter. Pero a ver, no seamos ignorantes. No al pastor. No, a la palabra. Quieren el conocimiento para ser visto de los hombres. Seguir errante sin someterse a nada. Entonces yo me lamento que no estén. ¿Pero por qué no están? Porque el que aceptó la palabra y su llamado está. Y lamentablemente el Evangelio, siendo tan grande y celestial, tiene un embudo muy pequeño que es el corazón del hombre. Y cuando alguien no se quiere someter a la palabra, no se quiere someter. Una vez, no hace mucho, bajando de acá, alguien me agarró saliendo del baño y le dice, ¿vos te la agarraste conmigo? ¿Te la agarraste conmigo vos? No, le digo. Este fue nuevo, ¿eh? No, le digo, no, bueno, dejá de hablar de mí. Dice. Bueno, habíamos hablado del adulterio, se ve que le pisé el callo. Bueno, no andarás goloseando. ¿Qué sé yo si vos tenés un amante o no? Yo te hablo del adulterio y si vos, viste, la pasás mal, feliz cumpleaños. ¿O no sabías todavía que el Espíritu Santo te quiere salvar tu alma y te va a hablar de lo que está en tu corazón? Que estás en la silla del juicio. Entonces,
¿Se entendió? Y hay muchas cosas como esta, sobre todo porque el cuerpo... Bueno, y acá te digo algo más. Lo que te dije el otro día, te digo dos cosas y terminamos, 2 puntos. Uno, esto se trata de la edificación de un cuerpo, como dice Efesios 4:12. ¿Qué es lo que tenemos que edificar? Un cuerpo. Si vos tenés 5 hijos, 4, 3, ¿tenés que pensar en uno? ¿Tenés que pensar en todos? ¿O no? Y si vas a comprar algo, bueno, siempre pasa. Lo hicimos cuando éramos chicos. ¿Por qué le comprás a él, a mí no? Vos tenés que pensar en todo. Y también tenés que pensar en la comida, y tenés que pensar en el combustible, y tenés que, o sea, en la luz. No podés gastarte toda la plata en un pibe para que no llore. ¿No? Después lo mandás con la boleta de la luz a Dersa. Tenés que pensar en todo, y hay cosas que no se pueden, y cuando no se puede, no se puede. ¿Cuál es el problema? Mirá que pudimos todo en la vida. Jesús, ejemplo de lo que no se puede. Pasa de mí esta copa. Silencio celestial. Pasa de mí esta copa. Hágase tu voluntad, punto. No se puede, hijo. ¿Cómo que no se puede? Pero usted todo lo puede, pero no se puede. Pero todo es posible para Dios. Yo llamaría 10 legiones de ángeles, dijo el Señor, o no, 5, no me acuerdo. Ayúdame. 10. Pero, ¿había que hacer eso? No, entonces no se podía. ¿Se podían llamar a 10 legiones de ángeles? Sí. Pero no se debía. Entonces no se podía. Y hay que ir a la cruz. Y bueno, vamos a la cruz. Como se leía en la coordinación. ¿Y no se podía haber hecho de otra manera? No, el propósito era ese. Por algo sería ese. Evidentemente era la manera más económica de hacerlo. Era la forma. Y no había otra. Y había que someterse. Y Jesús se sometió a la voluntad del Padre. Y acá nos tenemos que someter unos a otros. A la convivencia. Te lo enseñan en el jardín de infantes. Hay mucha gente que está en la iglesia como destructora, destruyendo, pero que ni siquiera compartía el alfajor en el jardín de infantes. Son esos que en el jardín de infantes le decía a la maestra, dale la mitad del alfajor a Pedrito. No. Dale la mitad del alfajor. No. Y el tipo llevaba el alfajor y se lo comía en la casa. Y ahora ni siquiera acá comparte la comunión de los santos. Y bueno, ¿qué querés? Habla con tu maestra de jardín, ¿viste? ¿Sí? Acá hay que convertirse en un miembro de la asamblea, ¿o no? Y hay que crucificar el yo. Y bueno, qué sé yo, ¿viste? En tu casa te dan todos los gustos, hijo consentido. Venía acá y Dios te dice, no, 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 ay, es que Dios malo. Y Dios te dice, ¿vos por qué no te miraste? Bueno. No podemos edificar una iglesia para una persona. Escuchá bien lo que te voy a decir de nuevo, te lo dije el miércoles. No se puede edificar una iglesia para una persona. Ni para mí, ni para vos. No podemos edificar una iglesia en la medida de tu queja o de la mía. Y hay que dejar la queja. Porque vos te acostumbrás a quejarte y después sos un quejador serial. Hay gente, mira, no importa, hay gente que está tan endemoniada, el otro día le decía a uno de mis hijos, hay gente que está tan endemoniada, como en su momento lo estuvo uno, que ni siquiera haciendo lo que a ellos les gusta, ni siquiera agradándolo, en el mejor momento de la relación, la pasa bien. Porque igual cobras, porque son insaciables, porque no es la forma de vivir. La forma de vivir es la convivencia. Un poco de lo que yo quiero, un poco de lo que vos querés, un acuerdo, y vamos cantando hasta que baje el poder. Hay gente que quiere una iglesia para ellos solo y se quejan de que no pasa lo que ellos quieren que pase. Y no va a pasar, porque no está establecida la iglesia para fabricarla para un solo gaucho. Es para la peonada, ¿me entendés? Dios piensa en todos.
Entonces cuando vos vayas a algún lugar y se quejen, vos decís, vos te quejás porque las cosas no son como vos querés. Sí, tenés espíritu de destrucción. Y no van a ser como vos querés. Es imposible, es imposible. Es imposible porque del otro lado hay una persona que le va a gustar o no lo que vos hacés o decís, te va a decir que no. Porque ¿cómo es la convivencia? Ceder, compartir, acordar, dialogar, o como se dice el adagio mundano, una de cal y una de arena. Entonces no se puede hacer una iglesia para una persona porque se trata de un cuerpo. Y en el cuerpo hay muchos miembros. Y como dice Pablo, en 1 Corintios 12:14, el cuerpo no es un solo miembro, ¿o sí? Entonces, ¿qué hacen estos destruidores? Dicen, no, si no es como yo la veo, no participo. Y no participes, mi amorcito, cuchicuch. No participes. Si no participás en el cuerpo de Cristo, mirá que el cuerpo de Cristo es mío. Hay gente que no se establece, que da más vuelta que echarse que un perro, para echarse que un perro. O sea, da vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y vuelta. Pero la iglesia no la inventamos nosotros. Tenés que someterte a la palabra y convivir y compartir y bancártela. ¿Vos te crees que yo no me la banco? Por amor a Dios, feliz. Que todo me gusta. Es imposible que yo te diga, si yo te digo todo me gusta, ¿vos qué me decís? Seguí mintiendo, pastor. Que todo me cae bien. Pero yo, ¿qué miro? Bueno, hay que ver cuál es el propósito de Dios. Hay que esperar. No des a nadie por muerto. Caminemos, Dios va a hacer la obra. La obra del Espíritu no mía, yo no conozco todo. Yo mientras tanto tengo que mantenerme con paciencia, con amor. Pero nadie, ni siquiera Dios hace lo que quiere en la iglesia, porque estamos nosotros. ¿O vos te crees que Dios no quisiera hacer otra cosa más poderosa con la iglesia? ¿Pero cuál es el problema? Nosotros. Entonces, ¿se puede hacer una iglesia para una sola persona? Cuando vos estés con alguien que se queja, puede ser asado, mate, cena o encuentro casual. ¿Sí? No te enganches con el espíritu de destrucción. Porque el que se queja quiere que las cosas sean como él quiere. Pero a veces ni nosotros los padres tenemos las cosas en el día a día de la casa como nosotros queremos. ¿O no? ¿Cuánto menos la iglesia? Entonces decile a esa persona, vos tenés un espíritu de destrucción y querés las cosas para vos. Pero allá hay mucha gente y no se puede hacer algo para uno cuando hay muchos. Por eso el cuerpo no es un miembro. ¿Qué dice 1 Corintios 12:14? Y en cuanto a quejarse, mirá, yo abriría, pero no quiero porque me... Sí, ¿te lo leo? Mirá que no puedo saltar porque después tengo hernia de disco. Pero, casi, Isaías 29:24. Y último concepto, está re bueno. Este pasaje dame dos. ¿Quién quiere leer? Léalo todos juntos, Isaías 29:24, ¿ven? Porque el que se queja no es murmurador. ¿Sí o no? ¿Qué pasaje este, Dios mío? ¡Vamos! A ver. Bello. ¿Quién murmura y se queja? El que no... No me digan que... Sos divino cuando te pega la voz. ¿Quién murmura y se queja? El que no tiene doctrina. ¿No está re bonito? Porque si vos tenés doctrina, sabés que hay un cuerpo, que hay mucha gente y tenés que convivir. Así como tenés que arrepentirte de no haberle dado el alfajor a Pedrito en el jardín, tenés que arrepentirte de haber querido un Cristo para vos. Un Cristo para vos. Bueno, esa sí que está buena, ¿no? ¿Viste eso que dice mi Cristo? Nuestro, mi.
como dijo Juan Wesley, tu Dios es mi demonio. Claro, pues tenían una doctrina los otros. Para terminar, segundo concepto, ¿vos pensás que Dios alguna vez te va a inflar? ¿Que Dios te va a hablar de manera que vos te agrandes? ¿Te va a inflar? ¿Que vas a llegar acá a la iglesia del Río y te van a hablar una profeta que te va a decir, menos mal que viniste, ahora empieza todo? ¿Vos te crees que Dios te va a inflar? Pues tenés razón, no nos va a inflar. Y todas esas doctrinas que inflan al hombre, que lo inflan. Toda esa doctrina, desde hijo del rey, porque Jesús vino como hijo del rey. Andaba en Ferrari, ¿en qué andaba? ¿Vivió como un hijo de rey? ¿O vivió como un siervo? Esas doctrinas que te endulzan, que te ponen allá arriba, esa gente que le gusta escuchar, ay, dijo el Señor que sos la más bonita de la iglesia y que en ti tiene complacencia. Vos tenés la cara llena de grano, pero te crees. ¿Te crees la princesa azul? Y sos la mujer de Shrek. Fiona. No, nunca nos va a inflar Dios. Toda doctrina que inflame al hombre, que lo infle, no es de Dios. Mira, te leo 16:5 de Mateo. Leemos esto, te cuento algo y nos vamos. ¿Viniste hasta acá? Orá por lo que se dijo. Amén. 16:5 de Mateo. Mira. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Versículo 6, 16:6 de Mateo, primer evangelio. Y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Dios nos libre, porque nosotros podemos estar en la misma condición, ¿no? Si no clamamos. Y ellos pensaban dentro de sí, como siempre, en espíritu ubicados, diciendo, esto dice, porque no trajimos pan. Espirituales los muchachos, todos danzando ahí, profetizando. Y entendiéndolo Jesús, porque Jesús se daba cuenta, discernía, esto está en cualquiera. ¿Viste? Andá a saber, capaz que tenían hambre, ¿viste? Entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún ni os acordáis de los 5 panes entre 5.000 hombres? ¿Y cuántas cestas recogiste? Y resulta que había recogido una cesta cada una. Había habido una enseñanza tremenda porque cada uno se llevó una canasta de pan entera. 12 canastas sobraron, una para cada discípulo. Como diciendo, ¿va a entender o no va a entender? ¿Sí? ¿Y cuántas cestas recogiste? Pues 12. Ni de los 7 panes entre 4.000. ¿Y cuántas canastas recogiste? 12. ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino ¿de qué? De la doctrina. Léemelo de vuelta. Porque ¿qué hacía la doctrina, la enseñanza, la forma que tenían estos de predicar y de adular a la gente, no predicándole la verdad? ¿Qué hacía? ¿Más de uno de nosotros? Los inflaba. Dios no te va a inflar. Mira, Jesús vino en carne y era el Hijo de Dios. Pasó de un cuerpo celestial, si bien tenía cuerpo él, sin conocer el pecado ni la debilidad de la carne, nació de mujer. Nació en un pesebre. En un pesebre. Ese era el Hijo de Dios.
Entonces, si al hijo lo hizo nacer en un pesebre, a nosotros no nos va a inflar. ¿Y por qué no nos va a inflar Dios con sus palabras? Porque Dios combate continuamente nuestra soberbia y nuestra altivez. Porque si Él nos inflara, nos tiene que mirar de lejos. Si Dios hizo nacer su hijo en un pesebre, a mí no me va a dorar la píldora. Me va a bendecir, me va a cuidar, me va a animar, pero no me va a inflar. Me va a alentar, pero no me va a inflar. Esa es la verdadera doctrina cristiana. No me va a aplaudir cada vez que haga algo. Porque yo no necesito. Imagina si Dios te aplaude. Te arrodillás a orar y empezás a que aplauden los ángeles. Escuchás un aplauso, viste, como de un auditorio. Y una voz que dice, esto es para vos. Por haberte arrodillado. Te arrodillas todos los días. Pero que Dios no te infle con sus palabras no quiere decir que no nos ame, sino que nos cuida. Entonces la doctrina de Dios infla. Y esa de que acá van a ser todos millonarios, ¿no es una buena inflada esa? Si vos tenés concupiscencia de avaricia, yo quiero estar en esa iglesia. ¿Dios te va a inflar? No. Dios mandó a su hijo a nacer en un cuerpo de carne, a nacer en un pesebre, perdón, a vivir en un cuerpo de carne, a nacer en un pesebre, a vivir entre los gentiles, Galilea de los gentiles. No le hizo un palacio aparte. A no recibir gloria de los hombres. ¿Qué dijo Jesús? Gloria de los hombres no recibo. Y nos va a alabar a nosotros, nos va a inflar a nosotros. ¿Y cuánta doctrina de inflador hay ahora? En la iglesia del verdadero Dios no te van a inflar. Vas a crecer con consistencia según la medida de la estatura de tu fe. Pero no tenés que tener más alto concepto que eso, de vos mismo. Nadie tenga más alto concepto de sí mismo que la medida de fe. ¿Sí? A vivir entre gente inmadura como los cristianos, los discípulos llenos de dudas, faltos de fe, ¿o no? No le regaló nada porque vino como hombre. A someterse a un injusto tribunal humano como fue el de Pilato, ¿o no? Lo pasó por el rigor del juicio injusto, un crimen de lesa humanidad, a no ser porque resucitó. ¿Amén? O sea, un crimen de lesa humanidad hasta la cruz. Pero como Jesús resucitó, no. A cumplir con su voluntad, aunque le costó lágrimas de sangre, y a morir en una cruz, entre dos ladrones. Yo no lo veo al padre inflando al hijo. ¿Vos cómo lo ves? Mirá si vos en un matrimonio moderno le decís a tu mujer, negra, gorda, flaca, digo hermana, Dios me mostró que nuestro primer hijo lo vamos a tener en un pesebre. Vamos a ir a la cordillera, vamos a ir a Corral Amarillo, burdamente denominado Chosmalal, en Napundungún, Corral Amarillo. Vamos a buscar un corral de chivas. Vamos a llevar el bolsito, obviamente, no te preocupes. Y ahí vamos a tener al nene. Y tu mujer, ¿qué te va a decir? Lo mismo estaba sintiendo yo. Dios bendiga a la Iglesia del Río.